Bienvenidos a un programa más. Pues ahora va a ser un programa muy calentito porque hay temas importantes y dados los resultados electorales, nada más falta que la autoridad electoral lo ratifique. Pues hemos invitado para este programa a dos compañeros columnistas, como es Edgar Burciaga, muchas gracias Edgar, gracias. Y a Víctor Hernández. Gracias, buenos días. Y pues vamos a entrar prácticamente en materia, pasadas ya las elecciones de este que habrá que dar de acuerdo a los resultados. Hoy escribías, por ejemplo, Víctor, que uno de los primeros, diría yo, análisis es que las encuestas fallaron, ¿no? A nivel nacional. Los pronósticos no en cuanto los lugares, pero sí en los porcentajes. Sí, y yo creo que, mira, para explicar, dicen los que entienden esto de encuestas, que hay dos tipos de explicaciones cuando las encuestas no dan. Uno es la explicación ideológica de lo sucedido, y el otro, la explicación técnica de lo sucedido. Yo siento que en la explicación ideológica hubo una especie de alianza de las empresas con el PRI, y yo lo escribí desde hace tiempo. Se veía un discurso, la construcción de un discurso sobre que Peña Nieto ya había ganado. El único en lo que no se equivocaron las encuestas es que ubicaron siempre a un ganador, independientemente de los porcentajes, ¿sí? Que fue Enrique Peña Nieto. Todos lo ubicaron como ganador. La interpretación lo hicieron para inhibir el voto, lo hicieron para que la gente ya no fuera a votar, ¿sí? Ese es el tipo de explicación que se le puede dar en lo ideológico. No, es que como era el PRI y se alinearon con el PRI, la gente ya no iba a salir a votar porque ya estaba, ¿para qué iban a votar? Sí, ya estaba ganado. Con 18, 20 puntos. Era situación que no sucedió, porque si pretendieron inhibir el voto, estamos en los niveles de participación semejantes a los de 2000. Sí. ¿Sí? En 2000 tuvimos un 67%, sí. Y hoy tuvimos un 63.3, .2. Entonces, la explicación ideológica no se vale, o sea, no corresponde a la realidad. Aquí el tema es que con las experiencias que se ha vivido en México en los últimos 3, 4 años en materia de encuestas, las encuestadoras no la están invirtiendo para afinar sus métodos, sus filtros, para cuestionar al ciudadano. Yo creo que hay una explicación más técnica que ideológica, ¿sí? No están invirtiendo en crear nuevos filtros en la investigación, porque hoy el ciudadano ya sabe tratar a los encuestadores. Hoy ya no dice la verdad. Entonces tienen que cambiar. El 2010 ya nos alertó, y en la reunión anual de las encuestas en el país dijeron, tenemos que aprender a releer a la sociedad de manera permanente, porque hoy ya nos agarró la medida, ¿sí? Ya no es, el ciudadano ya no está conforme con que vayan a pie de su casa y le pregunten o se metan a su domicilio. Falsea la información. Ya tenemos que tener otro tipo de preguntas que nos dé el acercamiento a lo que va a suceder, y no lo han hecho. Entonces yo creo que el que hayan fracasado las encuestas, porque el 90% de las encuestas fracasó otra vez, ¿sí? Esto tiene que llevarlas a tomar nuevas posiciones de cara a las elecciones estatales de 2013 y 2014. Si no, las encuestas van a dejar de ser herramientas para la toma de decisiones, ¿sí? Es la primera acercamiento que yo creo que podemos hacer. Ahora, ¿no? Antes de entrar al problema postelectoral, que bueno, se avecina el recuento de votos por votos, que el IFE, hoy justamente empieza el recuento distrital en los 300 distritos, y que fundamentalmente van a abrir entre, creo, 50,000 paquetes. ¿Qué es lo que visualizas, Edgar, en cuanto a lo que sigue después del resultado que pudiera dar el IFE o ratificar el triunfo en el caso de Peña Nieto? No, la cerrazón del movimiento progresista que encabeza López Obrador. No va a seguir con el problema. Va a seguir en su misma postura. Ni ganado cambia. Para mí que va a llevar la instancia, va a desconocer hasta el fallo del Tribunal
del Poder Judicial de la Federación Electoral. Hasta esa instancia va a llegar y no lo va a acatar. Él no está de acuerdo. Es la misma película del 2006. Va a seguir con una actitud beligerante. A pesar de que se firmó el pacto de civilidad. Y bueno, ya lo echó a la basura. No, ya habíamos comentado. Y de hecho, él quiere el conteo de todas las 140 y tantas mil casillas. No está conforme con este tercio que mandata la ley electoral. Entonces, es lo mismo. El problema, yo veo actitudes en él negativas al 100%. ¿Cómo es posible que ni siquiera le haga un reconocimiento? Va a tener más de 140, 50 diputados federales, 29 senadores, gobernaturas. Nunca expresa, no desparrama el reconocimiento a sus correligionarios en la victoria, nada más es él. Y eso como que ya cansó, ¿no? Tuvo 15 millones de votos, igual que el 2006, que es una cosa tremenda. Sí. Aquí habíamos hablado de que la lucha era por el segundo lugar, él lo ganó, pero se le pega 4, 5, 6 puntos al PRI, que la peleó a la presidencia. Yo digo que el voto útil del PAN se fue al PRI, y eso detonó los 3 millones de votos de diferencia. Un poco más de 3 millones de votos. Pero en el tema de López Obrador es nada más que más refinado en su beligerancia. Te dice que va a respetar las instituciones y por acá ya trae una bola de vándalos a Martín Esparza, que va a ser, creo, diputado federal del sindicato de Mexicano Electricistas, a los jóvenes del 132. Por cierto, no vino Chuy Nevares, no nos invitado, ¿no? Era un compromiso público. Entonces, flaco favor le hace Andrés Manuel López a Obrador a la democracia, cuando si no soy yo, no es nadie. Bueno, yo quisiera, antes de entrar a los temas locales del resultado, si ustedes consideran algunos datos relevantes que pudiéramos comentar en esta elección. Uno fue las encuestas, que ya se determinaron que fallaron. Fraude. En su totalidad, en cuanto a porcentajes, quizá no en las posiciones que ocuparon, pero sí fue una falla sustancial en cuanto a los porcentajes. Otro punto importante que llama la atención, el PAN a tercer lugar, cuando está en el poder, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se va a tercer lugar? Calificación nuevamente del gobierno de Calderón. ¿Va en tercer lugar? Todo. Estando en el poder. Todo junto. Yo siento que a reserva de checarlo con datos duros, yo digo que este proceso electoral, lo que sucedió el domingo, lo define el 23-24% de un segmento de la población que está en el rango de entre los 40 y 65 años. Así es. Ahí. Nosotros vemos ese segmento poblacional, ingeniero, es el segmento en el que nosotros nos ubicamos. Yo sé que tú eres 70añero, ¿sí? Pero no, nosotros no. No llega. No llega. Pero yo digo que 56, ese segmento que es un segmento maduro, quiere vivir los últimos 20 años de su vida, ¿sí? Bien, tranquilos, sin zozobra, incertidumbre, ¿sí? Y esos son los que conocen el viejo régimen. Yo creo que esos fueron los que entendieron hacia dónde los llevó el partido. Nos llevó a un escenario de incertidumbre, de inseguridad. No importa el bienestar económico, que es reconocible en los dos sexenios del partido. Orden en las finanzas públicas, sí, o sea, mucha disciplina fiscal, bla, 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 pero no nos interesa lo económico cuando está amenazada nuestra integridad como ciudadanos. Y entonces, ese segmento define y fue el que llevó el debate cara a cara en sus familias para regresar al PRI a Los Pinos. Entonces, ¿qué sucede con el PAN? El PAN está pagando las consecuencias, ¿sí?, graves de haber confrontado familias con familias en una lucha en donde hoy todos tenemos que ver, porque nos han dañado en primer grado, en tercer grado, en cuarto grado, pero todos estamos ligados con la inseguridad, justa o injustamente. Entonces, se la cobraron al PAN en las urnas. Además de los errores y las confrontaciones internas, yo escribí el lunes una columna, no sé si la leíste, el responsable directo de la guerra con el PAN es Felipe Calderón. Y lo más grave de todo esto es que se va a iniciar, y lo podemos estar hablando yo creo que en 15 días, una lucha fratricida al interior del partido, porque Felipe Calderón va a pretender
encubrirse con lo que queda de Acción Nacional, porque el daño que le hizo a la nación en cuanto a la cantidad de muertos, a la cantidad de familias enlutadas, es muy fuerte, y no se lo van a perdonar. Yo creo que para que se levante de este daño, el PAN, yo creo que fácilmente va a tardar, para que llegue la otra vez a la presidencia de la República, unos 20, 25 años, por el tamaño de daño. Yo daré algunos datos, así, estamos platicando. Obviamente, pues somos un país donde no existe la segunda vuelta, que de alguna manera es muy importante, ¿no? Bueno, pues sabemos que el padrón es un poco más de 79 millones de ciudadanos en el país. De esos 32 millones, o sea, el 38% no ejercieron su voto. Pues hablamos de un 62, más o menos, de votación 63%. Entonces, 38 millones no ejercieron su voto, y de los 49 que sí lo hicieron, el 62% votaron por Peña Nieto, que son 18.630.000. Y solo el 25, ahora, solo representa el 25% del padrón. O sea, ahí viene el tema total, de la ¿no? legitimidad, a lo mejor, Bueno, ¿verdad? Pero... así es. Pero bueno, al final de cuentas, así está la ley y así se votó, ¿no? Otro punto que yo considero de lectura, a ver qué consideras, Edgar, ¿cuáles fueron las claves del PRI para el triunfo que se vino construyendo con mucha anterioridad? Muchos dicen que fue, en primer lugar, que después de la debacle del 2006, ayer unos panistas, y lo que primero que hicieron fue volver a juntarse, una imagen de unidad. Bueno, en este papel de reagrupamiento de fuerzas, en el 2006, se reconoce mucho la labor que hizo Beatriz Paredes en ese momento y Jesús Murillo Caram, para reagrupar esos grupos, que fue el triunfo, ¿no? Otro de los factores del regreso del PRI a Los Pinos fue que en el 2009 hubo una gran cantidad de triunfos electorales en las elecciones intermedias de los estados. Y eso también repuntó importantemente para lo que hoy está viviendo el PRI. Otro factor importante sería el papel que juegan 20 gobernadores priistas en los estados que se aplicaron. Y fundamentalmente, bueno, pues una campaña que fue consistente y que un buen candidato en el sentido de mercadotecnia, ¿no?, que se dio. Bueno, esos son algunos puntos de la consideración, el porqué del triunfo del PRI en este momento, ¿no? No sé qué pudiera... No, coincido plenamente con esos puntos que manejas, y además que la estructura electoral del PRI sí funciona, sí le saben, se valen de todos los argumentos, herramientas y mañas y acuerdos y suman, saben operar electoralmente, cosa que no tiene la oposición, no saben operar. Me queda a mí claro que Morena no funcionó como brazo armado electoral de López Obrador. El PAN, pues no, a la misma siempre están con la suela, la saliva, esperando el voto divino. Así operan estos señores. Y la estructura del PRI, yo me quedo con esto de los gobernadores, esto fue fundamental. 20 gobernadores. 20 gobernadores. Sí, también yo escribí hace tiempo en que la lucha iba a ser territorial. Iba a ser, mientras el gobierno federal iba a utilizar las delegaciones para mover, el PRI tendría en sus 20 gobernadores, como así sucedió, su gran movilidad y su inversión. Por eso no es sustentable el que se diga que las televisoras, los medios de comunicación impusieron a Enrique Peña Nieto, que le hicieron presidente, como son las editoriales que ahorita están pululando a nivel internacional, ¿sí? Una cosa, para los que vivimos en México, una cosa es lo que diga Televisa, y otra cosa bien diferente lo que se vive en los seccionales, en los territorios municipales. Los días vemos aquí cómo se mueven los seccionales, cómo se ven los líderes de las colonias. Además, esa es una estructura que nada tiene que ver con lo que diga López Dóriga o Tercer Grado, porque ellos ni están en ese rollo. Quienes estamos en ese rollo somos este círculo que no nos salimos por el tema de la información. Nosotros ni lo vemos. Pero la gente de a pie no ve Tercer Grado, ve hasta, ¿cómo se llama? Las comedias de las 9 a 10 de la noche, pero no se chupa López Dóriga, no es eso. O sea, es difícil sustentar que las televisoras impusieron candidato y que hicieron presidente.
Yo siento que ahí está. La organización territorial que se construyó desde con Beatriz Paredes, la unidad que hubo, más la clase media que abandonó el PRI, que medio coqueteó con el PRD, pero que le dio el triunfo a Peña Nieto, ¿no? En esta elección. En esta elección. Regresó ese voto de la clase media al PRI. Porque se siente amenazada con la inseguridad. No, y la incertidumbre que generan las actitudes ambivalentes de López Obrador, que un día te dice una cosa y el día siguiente es otra. Ese es el tema. La gente, ese votante que tú mencionas, Víctor, del de 40 a 65 años, es definitorio. Yo lo comentaba, yo no vi a los jóvenes, como dijeron que 14 millones en el padrón. ¿Dónde están? Díganmelo, compruébenmelo. No los vi que fueran el detonante. Si hubiera sido así, hubiera ganado López Obrador, pero de calle. No lo vi. ¿Dónde están? Ahora, yo creo que el gran problema, yo creo que la izquierda lo tiene que pensar, porque López Obrador sacó 700,000 votos más que hace 6 años, ¿sí? Y entonces, tú dices, si no hubiera bloqueado Reforma, si no hubiera estrangulado la economía de la nación, hoy hubiera ganado. Que logró superarlos o neutralizarlos al final, son los que le hicieron falta, los grandes positivos, ¿sí?, para ganar en este tirón. Entonces, la izquierda lo debe pensar. Si quiere hacer un movimiento semejante al de 6 años, se debe olvidar del 2018, que lo tiene a tiro de piedra. A tiro de piedra. Yo ayer tenía un encuentro con mujeres que me invitaron a platicar sobre el proceso electoral. Yo sostenía, ingeniero, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo sostengo que México está por vivir los 5 años más importantes de su vida en materia económica. Vamos a ver en este sexenio que viene 5 años de crecimiento, si no espectacular, sí importantísimo. ¿Por qué? Porque al PRI no le queda otra. Tiene 5 años para poder garantizar su permanencia en el poder como en antaño. Si no lo hace bien, está Marcelo y el PRD que los espera. Que sí puede ganar Marcelo el próxima elección de dentro de 6 años, O el regente, ¿no? Y que también es un fenómeno, y que no es de izquierda, es un chavo formado por los funcionarios, O sea, no es la izquierda ahí, o sea, es un personaje que puede atraer muchos católicos, porque lo conocen, a Miguel Mancera, ya hace muchos años, ¿sí? Y es un personaje que estira a la izquierda también. Entonces, el PRI tiene 5 años, no 6, 5 años, ¿sí?, para hacer las grandes reformas estructurales y encaminar al país, ¿sí?, a un desarrollo económico rápido en 5 años. Yo creo que yo tengo confianza por el bien no soy López Obrador, pero por el bien de la nación, ¿sí? Pero aquí la interrogante es el rol, si López Obrador se va a hacer un lado y va a dejar que ya florezcan estos nuevos cuadros. Sí, pero por eso, mira, para mí, no sé ustedes cómo lo ven, pero para mí este movimiento postelectoral del PRD tiene que ver mucho con lo que pueda suceder en el Congreso en las próximas semanas, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia para mí? Es llegar a la toma de posición de los diputados federales lo más polarizado con el PRI que se pueda, para obstaculizar las reformas que de aquí a diciembre se tienen que realizar a matacaballo, porque para mí lo que está pretendiendo Enrique Peña Nieto es llegar el 1 de diciembre con las reformas aprobadas, para obviar tiempos y enfilar al país. Que puede darse con una alianza PRI-PAN. Sí. ¿Y qué es lo que quiere el PRD con esto? Ellos saben que perdieron. Quieren ganar tiempo para evitar que Peña Nieto entre en ese tipo de escenarios. Estamos viendo que la gente sí tiene memoria. Y a López Obrador le cobró factura. Sí. Lo mismo puede pasar si las fracciones legislativas de la izquierda se oponen a las reformas. Se van a oponer y se las van a seguir cobrando. Ese es el tema con la izquierda, que no llegan a acuerdos o no quieren llegar. Un poquito para cerrar el capítulo nacional, estaba viendo la conformación de las cámaras, donde el PRI no llegó a la mayoría absoluta, ¿no? Y bueno, ahorita entramos al tema, uno de los que afectó justamente fue la confusión al votar. Se anularon muchos votos en el país, más de 2,5 millones se anularon, Sí, aunque es un poco en broma, ingeniero, pero ya ves que ahí las alianzas no siempre suman. No, aquí fue fatal para el PRI, fatal en el reflejo de senadores y diputados. Por la confusión. En el 2009,
El PRI, bueno, estos son datos estimados y la proyección que se tiene hasta ahorita. En 2009 el PRI contaba con 239 diputados en la Cámara de Diputados. Hoy va a contar con 232. El PRI y con el Partido Verde ecologista. El PAN tenía 142 en el 2009 que entró hasta la fecha y bajó a 118. Hoy va a tener 118, o sea, perdió prácticamente, ¿qué será? 30 y tantos. 30 y tantos. Pues no le fue tan mal, ¿eh? No. Pues para la debacle, no. perdió. El PRD tenía 69 y entra con la alianza a 140. ¿Sí? Y el Partido Verde pues entró con 23, que sumados, 239 y 23, hacían una fuerza importante en la Cámara, ¿no? Sí. El PAN casi 10. 262. ¿Y cuánto se prevé de pluris? En pluris, bueno, ahorita no, es estimado ya con todo y pluris, ¿eh? Sí, con todo y pluris. Sí. Esto ya es. Ahora, senadores, el PAN tenía 50, que ganó el 2009, sí, hoy va a entrar con 41, perdió 9. El PRI tenía 33, que junto con el Partido Verde serían 8, más 8, serían 41, y hoy van a tener 57. Ahí ganaron. 57. El PRD, PT tenían 29 y en el 2009 tenían PRD 23 y 5 el PT, tenían 28, ganaron 1 en la senaduría. ¿De Convergencia? Convergencia tenía Movimiento Ciudadano 5, ¿sí? Y aquí no aparece con ninguno más que Bajar. ¿no? Sí, aquí yo creo que va a ser interesante. El PRI y el PAN para sacar las alianzas necesitan algo del PRD, ¿eh? Sí. Porque no obtienen las 2/3 partes. O el PAN, o con el PAN, ¿eh? Pero con el dos puro terceras- PAN, dos porque terceras- son me- 360 votos los que tienen los tres. Sí, pero no, sí, el ¿Y PAN los del tiene PAN? 118. El PRI y el Partido Verde tienen 232, necesitan 251. Ah, bueno, Ahí los está tres ya. Y Y los tienen- PAN Panal, 118. por eso, los tres Panal tienen 10, 300. Los del Panal 10, ahí está. Son 242, no la libra todavía, Los- 232 los y tres- 10, 242. No. Entre 232 todos y son de- y 360. 118. Del PAN. Son 350. No, pero ya hay libra pues, con la alianza con el PAN. Yo creo que la alianza puede ser con el PAN. ¿Necesita cuántos? 251. Para ser mayoría. Para ser mayoría. Mira, 251. Sí. En Bueno, el son hipotético 500. de que fueran Las 2/3 partes, ¿verdad? Sí, bueno, en algunas reformas, no, es el 50 más 1 en algunas, pero las 2/3 partes necesita aliarse con el PAN, definitivamente. Por eso, con las reformas Así es, constitucionales correcto. son 2/3 2/3 partes. que son los que nos interesan Así para es. hacer las reformas Entonces tiene que irse con el PAN. con el PAN. Sí, entre PAN y PRI son 360 votos. Tranquilamente, porque el 60. más 140 Sí, son sí, 500. sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, yo creo que tiene ese margen. El tema no es ese, el tema es la gobernabilidad. Eso es así. Ese es el tema, la gobernabilidad, porque puedes hacer las reformas constitucionales, pero no logras meter al PRD a las izquierdas de las calles un año, bloqueándote carreteras rápido con Marcelo, con Manuel Camacho, para neutralizar una parte de la izquierda, con el mismo Jesús Ortega. Chucho Ortega, Andrés Se va a Manuel radicalizar. se va a radicalizar y va a traer a la gente en la calle, ¿sí? Y yo creo que las reformas nos van a exhibir como han exhibido a España ahora en los grandes movimientos con la reforma laboral, ¿sí? Entonces yo creo que sí se tiene que venir un cabildeo intenso, ahí es donde queremos ver a Peña Nieto, ¿verdad? O sea, un país confrontado, polarizado, deliberadamente, porque hasta eso los va a llevar. No hay elementos sustantivos para echar abajo las elecciones, porque todos jugaron chueco. Sí, todos, o sea, Soriana sí la vimos abarrotada los últimos 3 días, sí, pero también vimos a un Gonzalo regalar computadoras a granel, y así anduvieron muchos, regalando dinero, regalando gasolina. Oportunidades. Y oportunidades. En el DF no se diga. Hoy está escuchando a Ricardo Monreal en la mañana con Carmen Aristegui, y decía, es que el 70% de la elección está amañada, tiene irregularidades. Qué casualidad que el 70% y el otro 25% fue inmaculado. Limpio. Limpio, no inventes. O sea, váyanse al Distrito Federal, váyanse donde el PRD tiene influencia y fue exactamente igual. Exacto. Sí. El problema es la subcultura que tenemos de la dádiva, ¿no? Un poquito bajándonos ahora sí a las elecciones locales, el resultado electoral. Carro completo del PRI.
salvo obviamente la ratificación en el 4º distrito, que ahorita están en el conteo, casilla Que se por va a dar casilla, tranquilamente. que de acuerdo a la ley sí procede, ¿no? Sí, de sí. los supuestos. Sin necesidad de haber boletinado. No, volanteado. pues A mí lo Eso que Gonzalo. me llama poderosamente la atención es que el IFE la está librando bien. Ya los otros cuestionamientos ya son de otro orden. Pero la credibilidad del IFE se mantuvo. O sea, aquí localmente el único distrito, El cuarto. diré yo, es el 4º, ¿no? Sí, Donde está. yo creo que son dos realidades las que vivimos en Durango el 1 de julio. La primera es, esta elección ya le correspondió todita al nuevo gobierno, al gobierno de Jorge Herrera Caldera. Y para aquellos que tenían dudas de que saliendo Ismael o estando al margen Ismael Hernández de Heras de la organización de las elecciones, el PRI va a perder, yo creo que nos dieron una lección de cómo se puede ganar con la nueva clase política, encabezada por el gobernador. ¿Sí? Yo digo que hoy tenemos un partido en Durango, un partido, si no consolidado, sí renovado. A lo mejor le falta la consolidación que la vamos a ver el próximo año, en las elecciones Locales. intermedias. Pero hoy vimos un partido con nuevos cuadros, ¿sí? Y con un gobernador inexperto en procesos electorales, ganando una campaña. ¿Sí? Yo creo que es el segundo o tercer estado en el país en donde se gana todo. 3. Hubo 3 nada más. ¿Sí? Para el PRI, 3. Hidalgo. Baja California Sur y Durango. Durango. Hidalgo. Y eso tiene mucho que decir. Carro completo. Y nosotros estábamos hablando de la importancia de los liderazgos regionales, ingeniero. ¿Sí? Lo importante de una Leticia Herrera en La Laguna. ¿Sí? Lo importante de un Ismael, no en la capital, que ya sabemos cómo se la juega la capital, sino en otras partes del estado. ¿Sí? Y un gobernador exageradamente trabajando abajo, en territorio. La gota de ayuda, la sequía. O sea, hemos visto un gobernador muy pegado a la sociedad. Y esto tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver. Entonces, para mí, es eso. El caso del 4º distrito, que es la otra realidad, es el 4º distrito, lo hemos visto, lo hemos dicho, es un voto duro panista, muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Históricamente. ¿Sí? Y entonces, al tener un candidato débil, incoloro, insaboro, como fue Óscar Chávez, el panismo fuerte, radical, no se va al PRI. ¿Sí? O no sale a votar, o votó por Gonzalo. Y entonces apretó el proceso electoral y ese apretón, ese acercamiento, se da también por la confusión que hay al momento de cruzar boletas. Así es que perjudicó al PRI. Al PRI. Fue una alianza cara. A nivel nacional, inclusive, hubo que se perdieron. 1 millón y fracción, 1.200.000. No, 2 millones dos y medio de votos demasiado. nulos en el caso de senadores y diputados. 2 2 millones y medio en el país. En Durango, un poco más, cerca de 46,000 al final van a quedar. Votos nulos, de los cuales causa de votar por 2 partidos que no iban en Se les hizo fácil abajo. No, pues fue la confusión, Pero- porque con Peña Nieto y sí iban con el Verde en coalición, nadie les explicó que en el caso de diputados y senadores no iban en coalición, por lo cual tenían que votar nada más Por eso el triunfo de Puro en la capital es cuestionable. ¿eh? es subjetivo, habrá que ver esos votos nulos, la intención finalmente del ciudadano. ¿Cómo se...? Yo creo que sí valdría la pena, y yo creo que para que se terminara de esclarecer en la historia si realmente quién ganó bien. Así es. ¿no? Y yo ahí me atrevo a decir que con los votos nulos había ganado finalmente Ismael y Leticia Aquí en la Herrera, capital. en el 4º distrito. En el 4º distrito. Para ganar todo. Para ganar todos. Sí, Por yo esos creo votos nulos que se dieron, porque la diferencia, estamos hablando casi de 1,000 votos, ¿no? Entre, Sí. entre los candidatos a senadores. No, menos. 800, tantos, Sí. casi 1,000. Pues no es nada, ¿no? No, en cuando, una de senador, cuando hay cerca de, si no me equivoco, son 10,000 anulados aproximadamente. Sí. Ahora que qué bueno que ahora que se abren este porcentaje de paquetes electorales, pues ahí va a salir a relucir. A ver cuántos, porque aquí valdría la pena saber de esos anulados cuántos fueron porque votaron por el PRI, por Sí. el Partido Verde. Yo Eso era así importante. sin verlo así, yo digo que el 80% Sí, van a la ser verdad, así es correcto, perjudicando al PRI. así es. Porque la izquierda no tuvo problema.
La izquierda iba en paquete. Lo todo. perjudicó Ese iba en paquete. Lo perjudicó ya en las cifras, pero ya en la apertura, ahorita en el cuestionamiento, le va a beneficiar porque va a legitimar. ¿Sí me explico? Sí. Sí, quizás legalmente, porque ya está anulado y se anula. Sí. Porque no hay coalición, votamos. Nada más se clarifica, nada más. Clarifica, porque el porcentaje de nulos es más que la distancia que hay entre el primero y el segundo lugar. Sí, le Nada más, afectó es lo que en las se trata cifras. de aclarar. Le afectó en las cifras, exactamente. pero ahorita en esta impugnación, en esta revisión, le va a beneficiar en la credibilidad. O sea, va a sustentar el triunfo. No va a variar. Ahora, qué bueno que se dio esto, al menos en el cuarto distrito. Si no, 2013 va a ser aburrido en general. Va a ser. Esa Bueno, no, Gonzalo. pero siempre es competido la capital, el cuarto distrito federal. Pero, sí. Es competido. Sí, además, o ¿Se sea, sí descarrila tiene que Gonzalo con esta derrota? Yo digo ¿El que 2013? por la cantidad de votos con los que quedó en el cuarto distrito, yo siento que no. Mira, algo. Más de 50,000, ¿no? 50,000. ¿La diferencia? No, de Ah, votos que Pero él sacó esperaba Gonzalo. 80,000. Bueno, pues están en campaña. No, yo creo, y yo lo digo en la columna de hora, así muy pequeño, pero yo creo que se tiene que hacer un análisis a profundidad del PRI en Durango. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo en Durango, ingeniero Edgar. Sí. ¿Por qué? Porque las variables que se cruzan en la ciudad capital en favor del PRI son muchísimas. Mira, está sentado aquí el gobierno del estado, bueno, los tres poderes, que eso influye. Congreso. La alcaldía, la obra pública, que desde hace 10, 12 años es impresionante aquí en la capital La transformación del rostro de Durango. de Durango, ¿sí? El problema del desempleo en Durango ha disminuido drásticamente en Durango, no en el estado, en Durango, ¿sí? El peso del PRI es el único partido organizado permanentemente en la capital, en donde sus sectores trabajan. Y a pesar de eso, los porcentajes con que terminan con Gonzalo en el cuarto distrito son pequeños. Si no analizan, quiere decir que están en una burbuja, porque con todo eso era para que arrasaran a Gonzalo. Y la arroparon tranquilo, fácil. Y no sucedió, no sucedió. Entonces, esos elementos les tiene que servir para hacer un análisis prospectivo para 2013. Si no lo hacen, cuidado, algo va a suceder. Ahora, ¿qué le espera a Durango, hablando de perspectiva, como dices, con el próximo gobierno federal? Nos debe ir bien, ¿no? La relación personal que tiene el gobernador con Peña y con Videgaray, que es el brazo derecho de... Yo siento que hay dos temas, Ahí está. sí, hay dos temas torales en la agenda de Peña Nieto que tiene que dar celeridad. El tema de la sequía, que es real en el estado y es recurrente, no es de hoy, es de antes de Guerrero Mier sí. Es un tema que se le tiene que dar una solución de fondo estructural, y el tema de la seguridad. Dos elementos que yo creo que por los cuales cruza la sociedad de Durango y que en el corto plazo se tienen que resolver. Hay un grado de confianza que yo percibo entre el gobernador y la gente cercana de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? El hecho de que no haya venido a Durango, muchos lo leen como un desprecio de Durango. No es eso. Es por el grado de confianza que hay entre el gobernador y el grupo Peña Nieto. Es decir, oye, tú tienes el control de la ciudad, del estado. No hay necesidad de que yo vaya ahí, sobre todo en una agenda apretada de finales Exacto, de más bien campaña. fue de agendas, ¿No? porque había que valorar que la rentabilidad política quizás de estados más complicados. Más complicado. Ahora, el evento en Gómez Palacio con Enrique Peña Nieto fue excelente. Sí. Para el Ahora, eso reafirma, y yo tengo indicios pues de que justamente por no haber venido, y todavía sí, gana, entonces yo creo que reafirma más el compromiso con Durango. Y se corrobora lo que se especulaba. O sea, no voy a Durango porque yo tengo seguridad en que el gobernador es un buen líder político del partido y me va a dar buenos resultados. Por eso yo no voy a otros lugares que Donde tuve necesitan el problema. apuntalar los triunfos. Y así sucedió. Durango es el tercer estado que menos ha perdido y porcentualmente es el que más, proporcionalmente lo que más le ha dado al PRI, Ahora, ¿qué esperamos del nuevo gobierno federal ya con Peña Nieto? Mejores delegados federales, más sensibles. Pero es otro tema. Lo que he escuchado del domingo para acá, dentro del mismo partido, dentro del mismo PRI, es cuídense los nuevos priistas que entraron con esta administración, porque el gobernador se va a ir.
Fíjate la especulación que ya y empezó, Como es amigote de Peña Nieto, se va a ir y va a dejar el gobierno y entonces vamos a regresar los viejos priistas. O sea, fíjate cómo empiezan a tejer. Sí, en lucubraciones. Sí, así. Fuera pero todo de la euforia del triunfo. Tú dices, no, es que pero se bueno, lo lleva. Pero políticamente. que el PRI no regrese a ese chambismo histórico que le hizo mucho daño con servidores públicos de muy bajo nivel, de muy bajo perfil. Ya la sociedad reclama otras acciones. Lo dices tú con lo de la sequía, con lo de la seguridad. Lo que criticaban de insensible del gobierno federal de Felipe Calderón, hay que aplicarlo. O sea, el PRI tiene muchas lecturas, muchas lecciones que poner en práctica. Pero bueno, tenemos en el caso de Durango ya encima prácticamente otra elección local. Ya a 9 meses ya vamos a estar inmersos en el proceso local. Y yo ya creo están trabajando. Los partidos deben empezar trabajando a partir de hoy, ¿no? A esas lecturas que y con claridad, porque puede ser un error fatídico en resultados electorales para el Todos 2013. pensábamos que el alcalde era acá, el máximo, y vemos que los resultados no nos dieron, con todo y el alcalde acá, ¿no? No dieron. No dieron para mucho, ¿no? Bueno. ¿No? Como dijo un amigo, ¿qué necesidad había Sí. de que ganaran así tan apretadamente aquí? Aquí en la Pues capital, bueno. ¿no? la capital. Oye, pues quiero agradecerles nuevamente su participación en ese programa, a Víctor Hernández, a Eder Urciaga por estar aquí platicando con nosotros en su casa, el periódico Victoria Gracias, de Durango. Victoria. Y bueno, pues hay mucho que Seguimos. se va a dar después de este resultado electoral. Después que va a del tener- domingo, ¿no? Después del domingo, que ya se oficialice las constantes mayorías. Invítanos la otra semana. Sí, la otra Ya semana te está- diremos. hay que invitar a Jesús Nevares, que no, si nos está oyendo o viendo, ¿qué pasó, Chu? Apagó el teléfono desde Quedó el de, domingo en la quedó de noche. estar aquí, ¿verdad? Que con Víctor para discutir lo que... Y él en me el anterior decía, programa no es estuvo- cierto, los del movimiento 103 no van a seguir, no es cierto que Andrés Manuel, ¿cómo sabe? No, hombre, chango viejo no se embaró Manuel. Ahí está. Bueno, No, hombre. no, pues muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.